Vamos a continuar con lo que viene a ser el tema del control integral de la rabia humana. Esto es un poco para, más que todo como conocimiento, que también es un problema que tenemos, rabia urbana, en lo que viene a ser actualmente en Canes, en lo que viene a ser la región de Arequipa y lo que es la región de Cusco, y problemas que tuvimos en lo que corresponde a Puno. Un poco para ver el tema del virus rábico, un poco cómo es la forma, es en forma de bala, su genoma es ARN monocotenario, el tamaño, como vemos acá, más o menos 180 nanómetros de largo y un promedio de 75 nanómetros de diámetro, más o menos para ver el tema de la composición de la caxis de las proteínas. Tenemos acá especialmente dos, la nucleoproteína N y la glucoproteína G, que son en este caso las proyecciones, como vemos en el dibujo prácticamente, o en el gráfico, la proteína G y la proteína, en este caso, que vemos comúnmente, la nucleoproteína N. Entonces, esto un poco para tener el virus rábico clásico, que es el serotipo 1, que son de morfología similar a los virus rábicos aislados, tanto en el África, en el Europa, y también lo que viene a ser prácticamente el antígeno nucleoproteico, que es un tema fundamental. Yo creo que esto, la empresa BQC nos está dando para tener en cuenta el virus rábico, que nosotros podemos algún momento estar en zonas con presencia de lo que viene a ser en este caso los roedos, la rabia, el virus de la rabia en canes, y hay que tener en cuenta prácticamente el periodo de incubación es corto, de solo a 4 a 6 días, y esto invade generalmente glándulas salivales en los animales, en este caso los canes. Entonces hay que tener en cuenta más o menos la clasificación del virus rábico y los virus relacionados. Tenemos el género Lixacivirus, en este caso de la familia Rhabdovirae, se subdivide en los siguientes serotipos. Tenemos el serotipo 1, 2, 3 y 4. Y dentro del serotipo 1 incluye la mayoría de los virus que causan la rabia en el hombre y animales, como también los virus fijos de laboratorio. En este caso el prototipo de la cepa es la CBS. Entonces es un tema que nosotros debemos siempre tener en cuenta. También hay el serotipo 2, que viene a ser el virus del murciélago lagos, y aislado en 3 especies, en este caso los quirópteros frugívoros. Tenemos, por ejemplo, a veces en Nigeria, en República Centroafricana, en Sudáfrica, en gatos en este caso. Y también tenemos el serotipo 3, el virus Mocola, en este caso aislados en musarañas África del hombre y más gatos y perros. También tenemos el virus Dupeng-Age, tenemos aislados en Sudáfrica y luego en murciélagos también en Sudáfrica o en Zimbabue. Esto un poco para ver el tema de la circulación, y vamos a centrarnos más o menos cómo viene circulando en América el virus rápido, en este caso principalmente del filogrupo 1. Los hospedadores están prácticamente mamíferos a nivel mundial, terrestres como son los canes, y lo que es murciélagos en América, por ejemplo en el caso del genotipo 1. El genotipo 2 tenemos laos, tenemos murciélagos en África. Tenemos Macola, que prácticamente el grupo 2, tenemos Dubenkage, tenemos acá en el filogrupo 1, Sudáfrica, que es murciélagos infectívoros. Tenemos en los diferentes, digamos, genotipos que vemos nosotros, los que pertenecen a los filogrupos hospederos, como se puede apreciar en la distribución mundial. Más o menos para tener en cuenta, por ejemplo, frente a qué se nos presenta a veces, hay que tener en cuenta los reservorios naturales. Primeramente, un ciclo terrestre, genotipos adaptados a mamíferos terrestres, como son los canes. El ciclo aéreo, genotipos adaptados a mamíferos aéreos, quirópteros, murciélagos, hematófagos y no hematófagos, insectívoros y frugívoros. En función de la distribución geográfica de la enfermedad, tenemos el ciclo urbano y el ciclo rural o silvestre. Es un poco para entender acá bien más o menos la manera de transmisión, en este caso, de lo que viene a ser hospederos ocasionales. Primeramente los ciclos terrestres, ciclo aéreo y terrestre. Si vamos al ciclo aéreo, tenemos que puede darse a través de mamíferos humanos, en este caso a través de la variante 1. La transmisión a hospederos ocasionales, en este caso de terrestre a terrestre, se pasa a lo que viene a ser a un mamífero silvestre, estadio 2. Entonces esto es algo que nosotros, esto puede ser también transmitido a los murciélagos no hematófagos, variante 4 y 6, como también los murciélagos no hematófagos de 4, en este caso no hematófagos. Esto puede también, digamos, originar la transmisión a lo que vienen a ser los murciélagos hematófagos variante 3.
Tenemos los ciclos aéreos terrestres, murciélagos hematófagos, generalmente tenemos los equinos, los bovinos y los humanos, y esto también puede originarse también en lo que corresponde a murciélagos no hematófagos que también puede originar la transmisión en perros, gatos, humanos y zorros. El ciclo de la rabia, tenemos las variantes que es necesario conocer prácticamente, y tenemos el ciclo rural que también se debe conocer. Los mecanismos de transmisión es a través de la saliva de los animales infectados, que viene a ser la mordedura prácticamente, el mecanismo de transmisión más común, las lameduras de mucosas y de piel en soluciones continuas de los rasguños. También se puede dar por predación, importante forma de transmisión, principalmente en el gato. Cuando el gato caza a un murciélago infectado, lo comprime en este caso y así recibe el virus directamente desde el encéfalo del murciélago. Hay otros que es por trasplante de córnea, por aerosoles, que generalmente, un poco para conocer la patogenia, en este caso de la rabia, es fundamental que nosotros tenemos que tener, es un problema de inoculación del virus fijo, la neurotomía, es decir, de los nervios regionales proviene el desarrollo de la enfermedad de un animal y tiene gran importancia. La comparación experimental del virus permanece más tiempo o menos largo sin propagarse en lugar de la inoculación. Esto un poco para que nosotros entendamos bien que se ha hecho trabajo en ratones inoculados, pero actividades que nosotros como empresa PQC lo que sugerimos es justamente factores que influyen en la eficacia de los programas, la baja percepción, en este caso popular, del registro de control de la enfermedad debido al mejoramiento de la situación epidemiológica de la rabia en el país. Solamente cuando ya hay presencia de canes o fallecidos por rabia, recién que se reporta su registro de mordeduras, el aumento de población de perros sin tenencia responsable, en este caso en zonas densamente pobladas, la presencia de rabia aérea que a veces se desconoce a través de murciélagos, existencia porque no se implementan los mecanismos de vigilancia, en este caso en murciélagos, existencia de casos de rabia, bajo concepto de tenencia, bajo vigilancia epidemiológica y las bajas coberturas en lo que viene a ser los famosos bancán que realiza el sector salud en nuestro país. Hay que ver el tema de prevención de la rabia, incluir las siguientes acciones: primeramente la vacunación antirrábica, el control de la poblacional, la educación para la salud y la legislación para la importación de animales. Principalmente tenemos un tema que hay que ver, el tema de la vacunación antirrábica en animales de compañía, y esto es obligatorio en perros y gatos, incluye la primovacunación a los 3 meses de edad y la revacunación en forma anual. Vacunaciones antirrábicas de uso veterinario. Tenemos hasta el momento, se utiliza a nivel mundial 3 tipos de vacunas en el tema veterinario. Tenemos, por ejemplo, la vacuna virus inactivado. Dentro de ellos tenemos las vacunas antirrábicas producidas en cultivos celulares, las vacunas antirrábicas producidas en tejido nervioso de animales lactantes. Tenemos la otra vacuna, tenemos las vacunas, en este caso virus atenuado, que justamente también es un tema la atenuación de la patogenicidad puede ser empírica de las cepas CAD, B19, CAD, BERN, entre otras, y está dirigido contra la cepa CAG1 y CAG2. Es un poco para entender bien, y esto se ha dado en países europeos, el tema de lo que viene a ser Estados Unidos y Europa, en la vacunación de animales silvestres mediante la redistribución de cebos que contienen, en este caso. Hay un tipo de vacuna que es la recombinante, que esto es la que nosotros a veces estamos utilizando, que codifica la glucoproteína de la membrana inserta en un vector viral que mantiene la capacidad de multiplicación. La vacuna recombinante Vaccinia Rabia se utiliza en Europa y Estados Unidos para la vacunación oral en animales silvestres. La vacuna recombinante, la Canaripox, se utiliza en gatos por vía parenteral y carece de riesgo en las vacunas inactivadas. ¿Qué recomendaciones? En este caso, el tema uso de las vacunas y la conservación, en este caso, es fundamental. La educación para la salud es un tema fundamental. Informar a la población sobre la importancia de la rabia, justamente que está apostando la empresa PQC, el riesgo que implica a los perros y gatos, en este caso no vacunados. Impulsar también lo que viene a ser el tema de actividades para el control de reservorios, que es un tema que nosotros tenemos que ver
Y promover el concepto de la tenencia responsable de animales, evitar los perros callejeros o los perros de repente que no están con sus respectivos dueños. Hay vacunas que se están recomendando actualmente en relación en lo que corresponde a vacunas profilaxis preexposición. Tenemos eso, lo que viene a ser cultivos celulares de aplicación intramuscular, 2 dosis, que van en este caso en el día y 2 dosis los días y el tema. La preexposición en este caso va entre los 14 y 30 días para evaluar la respuesta y luego repetir esta vacuna en la persona. Se recomienda cada 6 meses a 12 meses y su título obtenido debe ser menor a 0,5 unidades internacionales por mililitro y el valor de neutralización va de acuerdo por el RIF es menor de 1 a 5. Debe aplicarse dosis de refuerzo hasta alcanzar el título aconsejado. Esto un poco para ver el tema de lo que viene a ser en la aplicación en animales disponibles, de lo que viene a ser accidentes potencialmente rábicos. Y esto es un poco que nosotros nos preocupamos, por ejemplo, si un animal cuenta con, en este caso, con lo que viene a ser el agente, prácticamente puede ser en animales domésticos, y como en este tenemos el perro, el gato, el hurón, y esto también tenemos en animales, en este caso silvestres. Hay que tener, si nosotros vemos ciertas alteraciones, una observación por 10 días, con o sin sintomatología. Acá con sintomatología pasa a ser un animal sospechoso. Hay que realizar las pruebas de laboratorio. En este caso, si sale positivo, es un animal confirmado a lo que viene a ser el virus rábico. En caso no, ya es un animal, en este caso, que no tiene el riesgo. Y por lo tanto, iniciar un control de foco según las condiciones epidemiológicas. Estas actividades que se debe siempre realizar, primeramente, en casos de sospechoso localizado, hay que localizarlo, hay que ver si está muerto el animal, si está desaparecido la especie, la edad, el sexo, el propietario, el origen, el estado de vacunación del animal, del can, el estado clínico, los hábitos, los contactos con murciélagos o otros animales silvestres, la presencia o ausencia de causa que justifique el acto de morder y algún antecedente de repente de viaje a zonas endémicas. En casos de zonas sospechosas hay que identificar inmediatamente el posible contacto con el animal, los derivados de contactos con humanos, en este caso y hay otra profilaxis post-exposición que justamente es un tema fundamental. Hay ver el tema de la limpieza con agua, con jabón principalmente, y hay que ver el tema a veces ver el tema del tratamiento de las heridas, especialmente para ver el tema de la agente Pasteurella multocida, en este caso, y algunos asplénicos como es, en este caso, que se debe usar la amoxicilina ácido clavulómico a razón de 1 gramo cada 12 horas. Estas vacunas, por ejemplo, nosotros tenemos que ver en el tema de la aplicación, administración, vacunas post-exposición, que viene a ser, por ejemplo, la aplicación de 4 dosis en 3 visitas, que viene a ser 2 dosis en el primer día, 1 dosis al 7º día y otra dosis al 20º día. Entonces, también esquema Hexen modificado, que son 4 dosis en 4 visitas, al primer día, al tercer día, al 7º y 14 o 28º día. También hay actividades, en este caso, que nosotros podemos ver el tema de la gamma globulina antirrábica humana, que actualmente se viene utilizando en lo que viene a ser en la primera dosis día 0, en lo que se debe usar y la aplicación respectiva. Vamos a avanzar con un tema fundamental porque todavía tenemos un tema de lo que viene a ser algo importante en lo que corresponde al control de la leptospirosis. Yo creo que acá es un tema fundamental. Ustedes van a tener información de coinfección. Esto es una fotografía de una localidad que tuvimos el problema de un brote considerable de leptospira en lo que fue la región norte de nuestro país, la región de Tumbes, en lo que compete. Prácticamente la leptospirosis son roedores que produce en este caso la bacteria la leptospira, y la leptospira justamente es una bacteria, la Leptospira interroga, donde se encuentra, se puede hallar en cualquier animal, principalmente en los roedores y principalmente en los conductos renales,
y es excretado a través de la orina. ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente fiebre, meninge, la cefalea, dolores musculares, tenemos la conjuntivitis, escalofríos. Tenemos en casos más graves, tenemos también la insuficiencia hepática, el distrés respiratorio, tenemos hemorragias en piel, en mucosas, la insuficiencia renal y en algunos casos la anemia. Estos factores medioambientales para que se desarrolle, digamos, la enfermedad de la leptospira, tiene que haber fuentes de aguas contaminadas con orinas de roedor. ¿Y cómo se produce? No es que el poblador lo ingiera, sino que también hay que ver el tema de contacto a través del tejido dérmico, a través de la piel, generalmente, digamos, donde tenemos los brotes, generalmente ha estado en contacto o ha estado puesto en aguas contaminadas, sin el cuidado respectivo y a través de la piel ha ingresado. Tenemos, por ejemplo, acá que la gente usa descalzo, tenemos agua altamente, digamos, contaminada, que son fuentes de, digamos, que con presencia de bacteria, otras que generalmente a veces utilizan para lo que viene a ser el lavado de su ropa, de la familia, y generalmente están expuestos en forma directa a lo que viene a ser en este caso a la gente. Entonces esta es una manera que nosotros debemos tender. Otro tema fundamental, vemos el brote que tuvo acá, por ejemplo Loreto, Iquitos, esto es Belén, donde la población prácticamente vive en contacto directo con aguas, y aguas a veces que son aguas con excretas. Esta fue una inundación que tuvo en Maynas, la plaza de armas prácticamente, y esto acá prácticamente algunas zonas que vemos que son aguas con altas concentraciones, digamos, de contaminación. Para entender un poco, siempre hay que entender el tema cómo es el ciclo epidemiológico de esta enfermedad de la leptospira. Es a través de la orina del roedor, que contamina agua, suelo y lodo, donde se produce la enfermedad aguda, en este caso a veces abortos, infecciones congénitas. Primeramente se da en lo que viene a ser animales o mascotas que están en contacto directo con nosotros, que viene a ser el perro, el porcino, el ganado vacuno y el equino, que también van virtiendo dicha contaminación, pero en menor, digamos, considerado como segundo medio de transmisión. El principal medio son los roedores, que al entrar en la persona en contacto con fuentes de aguas contaminadas con orinas de roedores, es donde tenemos nosotros, digamos, el inicio, la propagación de la enfermedad. Yo creo que esto es un tema fundamental, porque actualmente ¿ves? Entonces este es un tema fundamental que tenemos. Tenemos acá el cuadro febril, tenemos menor o igual a 7 días, donde prácticamente tenemos el tema de la caracterizada de la cefalea, mialgia, pantorrillas y región lumbar, donde tenemos el tema del riesgo, que prácticamente cualquiera de nosotros tenemos fuentes de agua, charcos, que a veces tenemos en contacto directo, aguas posadas, aguas con desagües, con letrinas, aguas residuales, con orina de roedores, para que tenemos ahí, digamos, todo el agente que produce la enfermedad. El caso probable, tenemos actividades con riesgo ocupacional, en este caso agricultores, ganaderos, recolectores, basura, limpiadores, acequias, trabajadores de agua y desagüe, gasfiteros, en este caso toda la actividad, digamos, de nosotros como seres humanos que realizamos en nuestra actividad económica, que a veces entramos también por el tema ocupacional o de repente en nuestro desarrollo profesional, que a veces con animales enfermos o en este caso con roedores que tienen la presencia en este caso de la bacteria Leptospira interrogans, y a veces nosotros estamos por nuestra procedencia o nuestra actividad en zonas con lluvias y lluviosas, y a veces tenemos que nosotros hacer nuestra actividad. Pero las pruebas que nosotros siempre debemos tener en cuenta es la ELISA IgM, reactiva para detección de anticuerpos contra leptospira, la prueba rápida de inmunocromatografía positiva para detección de anticuerpos con leptospira, y una prueba que actualmente el Ministerio está dando gran prioridad, que viene a ser el prueba de la microaglutinación con un título inferior a 1/800 en una sola muestra y no sea posible una segunda muestra. Entonces el famoso MAC es donde debemos tener en cuenta, digamos, para lo que viene a ser el diagnóstico de cualquier de nosotros como seres humanos, para lo que viene a ser
el diagnóstico. Yo creo es fundamental que tengamos en cuenta. ¿Ves? Tenemos el caso confirmado también acá, prácticamente es aislamiento de la bacteria a partir de orina, de sangre, de todo lo que viene a ser, tenemos la detección del ADN de leptospira en la prueba de reacción, tenemos la seroconversión también a través de la prueba MAF, tenemos, cuando no sea posible más de una muestra, el título de 1800, confirmar en este caso el diagnóstico. Si el paciente tiene menos de 7 días es necesario, en este caso es no reactivo, indeterminado, se presenta títulos bajos, necesariamente se debe tener una segunda. Entonces es necesario que el paciente por lo menos establezcamos después de 7 días para realizar las pruebas necesarias. Si no, de todas maneras hay que proceder a una segunda muestra. Cualquier resultado positivo mediante otra técnica de diagnóstico serológico como son las ELISAs, las inmunocromatografías, la inmunofluorescencia indirecta, la hemaglutinación, debe ser confirmada con la prueba del MAP, que es la microaglutinación. La prueba del MAP es la que es considerada como una prueba definitiva, o sea, no necesariamente. Entonces eso hay que tener en cuenta principalmente como una prueba definitiva. Hay las formas de considerar dos tipos de forma de leptospira, la nictérica y la ictérica. En este caso, la nictérica tenemos, por ejemplo, que hay fiebre, cefalea, dolores musculares. Prácticamente es el más frecuente y presente entre 85 a 90% de los casos. Entonces, esto hace que a veces tengamos confusión, como es considerado como un sinónimo febril, virosis, síndrome meningio, y puede haber una infección más grave y presentándose así clásicamente como una enfermedad febril bifásica. Hay que ver el tema de la anictérica. La primera fase tenemos la fase septicémica o leptospírica o de leptospiridémica. En este caso tenemos acá la que viene a ser la fase febril elevada, escalofríos, cefalea intensa, postración, mialgias, en este caso el dolor quirúrgico que a veces produce, epistaxia, y la fase de duración es de 4 a 7 días. La fase inmune, en que es la segunda fase, es a partir de la segunda semana. Muy pocos pacientes pueden presentar insuficiencia renal en la leptospira nictérica, presentando alteraciones en el sedimento urinario a partir de la primera semana y del volumen urinario que a partir de la segunda semana de la enfermedad. Entonces, esto yo creo que es un tema fundamental. La forma ictérica, también tenemos hepatonefrítica, también o síndrome de Weil o Graven, y esto casi hay que tener bastante importancia por lo que viene a ser la mortalidad que nos puede producir. Prácticamente acá el 70% de los casos produce esplenomegalia, es rara, insuficiencia renal aguda, la deshidratación, y ocurre en la mayoría de los pacientes. Y estamos acá dentro de la fase ictérica grave. Prácticamente a veces la forma que puede llegar a un sistema de un shock circulatorio y insuficiencia cardíaca que podemos tener acá menos frecuente. Estas alteraciones electrocardiográficas son alteraciones de ritmo y despolarización. En este caso, estas alteraciones pueden ser agravadas por disturbios metabólicos, en especial por lo que viene a ser la hipopotasemia y la uremia. Lo que queremos decir con esto prácticamente que la persona puede llegar hasta un 60% de la letalidad. Lo que hace en este caso la empresa BQC es brindar los conocimientos que en la actualidad en muchas regiones con brote de transmisión de enfermedades metaxémicas está co-circulando lo que viene a ser la enfermedad de la leptospirosis. Esto un poco para tener en cuenta algunas medidas relacionadas con el ambiente, y es el gran aporte que lo que realiza la empresa BQC, mantener un buen sistema de desagüe. El efecto es el control de aguas estancadas posible, y esto entonces es fundamental que el involucramiento de varios sectores, la limpieza e higiene de las instalaciones, el efecto es el control de los hospederos de mantenimiento, el tema de la control de roedores, la derratización, prácticamente estaríamos eliminando los hospederos que son los roedores, y por ende en este caso la presencia de la bacteria Leptospira interrogas.
Y tenemos un número de acciones, como evitar el uso de fuentes de agua comunales, reproducir el pastoreo conjunto con otras especies, mantener una política de un sistema de producción cerrada y controlar la entrada de animales a nuestro sistema cercano que haya sido expuesto con dicho agente. Evitar el uso de reproductores posiblemente infectados que se puede producir. Esto un poco para conocer el tema de los venenos, justamente que ya se ha hablado, y creo que es un tema fundamental. Hay un tema que también la empresa BQC ve necesario, el tema del control integrado de la peste. Y esto un poco para ver cómo inicia el problema de la peste. Yo creo que este gráfico es un tema fundamental que nosotros debemos entender, el tema de una peste silvestre o selvática, donde los roedores son, este se llama los roedores silvestres, y acá se da un ciclo enzótico silvestre. Cuando se aproxima por el tema de la alimentación, estos prácticamente liberan sus pulgas y se convierten en animales de repente cercanos a los nuestros, como son nuestros roedores sinantrópicos, liberan sus pulgas y en áreas rurales agrícolas. Entonces esto contraen dichas pulgas de los roedores silvestres y la proximidad a nosotros produce ya lo que viene a ser un ciclo episótico, epidémico domiciliario, y es lo que viene a ser la peste urbana. Tenemos la forma de transmisión que nosotros debemos conocer a través de lo que viene a ser el tema del roedor sinantrópico infectado con las pulgas, con Yersinia pestis. Entonces esto prácticamente, y a veces estas pulgas son liberados a lo que viene a ser nuestros animales cercanos, que son los cobayos o comúnmente llamados cuyes. Esto un poco para conocer el tema de la Yersinia pestis, que es el agente, digamos, el vector que produce esta enfermedad. Tenemos también Yersinia tetragolítica, la pseudotuberculosis, pero en nuestro medio actualmente es la Yersinia pestis la que produce la enfermedad de la peste. Hay que tener varios factores hay que conocer los factores de virulencia, que son los que condicionan la capacidad de una bacteria para producir la enfermedad, y esto debido a toxina murina, a la endotoxina, al antígeno B, en este caso B y W, el antígeno de cubierta, en este caso que viene a ser antígeno 1 o la F1, las pesticinas 1 y 2 y la producción de coagulasa y formación de fibrolicina. Esto un poco para conocer bien el tema de la evolución del conocimiento, en este caso de lo que viene a ser el genoma de Yersinia pestis, más o menos cómo ha ido evolucionando Yersinia pestis en los genes cromosomales, en este caso de lo que viene a ser prácticamente en la transmisión de la enfermedad. Los factores de virulencia de Yersinia pestis. Hay que tener en cuenta el factor de virulencia. Activos en insectos, generalmente tenemos el factor de virulencia de la fosfolipasa D, el gen, la YMT, plásmido, en este caso PFRAP, y la acción promueve la sobrevivencia de Yersinia pestis en el intestino de la pulga. Es por eso el tema de lo que viene a ser, en este caso, digamos, su acción que tiene dichas pulgas al momento, que en este caso Yersinia pestis, al momento de ser, digamos, el tema de transmisión, el tema de lo que viene a ser, digamos, la forma como actúa en nuestro organismo factor de virulencia. Los activos en mamíferos tenemos en activador del plasminógeno, tenemos acá el plásmido, en este caso PPST, y la diseminación es a partir del sitio de inoculación. El activo de insectos y mamíferos tenemos acá la pigmentación, tenemos acá el gen locus HMS, en este caso cromosomal, la formación del biofilm. Tenemos activos en mamífero, tenemos el plásmido de virulencia PYB, en este caso el gen es el EYOPH y otros plásmidos como es el PYB. Tenemos acá la acción en el sistema de secreción tipo 3. Tenemos los activos en mamíferos, tenemos el antígeno F1 que viene a ser un polipéptido capsular, el gen es el KF1, plásmido PFRAP, y inhibe la fagocitosis, en este caso del macrófago que se da en los mamíferos. El reservorio sabemos que son los roedores silvestres, en este caso tenemos Acodon, tenemos Oryzomys cymodon, y lo que vemos ahí prácticamente que cuando
son ciclos enzóticos y cuando se van acercando prácticamente pueden producir a los géneros Alepus y Acavia, que pueden estar afectados como roedores sinantrópicos. En este caso, como tenemos Ratus ratus y Ratus norvégicos, que son infectados, y llegando a lo que viene a ser el cobayo, que prácticamente está cerca a nosotros. Los mecanismos de transmisión se produce a través de la picadura de la pulga, en este caso roedores a hombres, o también de hombres a hombres mediante la vía respiratoria, que se puede contagiar conducidos por las gotitas de fluje. Otro mecanismo de transmisión es la manipulación inadecuada de los cultivos de laboratorio, en este caso en tejidos de animales infectados. Yo creo que esto hay que conocer bien el tema de lo que viene a ser el tema de los roedores, en el sentido de que nosotros debemos tener una idea muy clara de que estamos frente, digamos, a una propagación de las pulgas. El riesgo de transmisión en peste neumónica es la única forma que puede ser la transmisión de humano a humano. En este caso es causada por una infección directa de las vías respiratorias, se suele llamar peste neumónica, es decir, peste neumónica primaria. Este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta. Es también producida después de la liberación de la intención a veces de aerosoles, que al momento de conversar vamos liberando las gotitas de fluje, y esos contienen lo que viene a ser la Yersinia pestis. Luego de un periodo de incubación de 2 a 4 días, en este caso un promedio, de un rango promedio que va de 1 a 6 días, se desarrolla inicialmente una tos seca, pero progresivamente se vuelve productivo. Inicialmente el esputo no contiene sangre y muy poco bacilos, pero con el tiempo se va haciendo cada vez sanguinolento y o purulento. En la etapa final, que puede ser 1 hora o antes de la muerte, el paciente produce grandes cantidades de esputo, en este caso que es color rojo brillante, que contiene una enorme cantidad de lo que viene a ser el tema de los bacilos, en este caso Yersinia pestis. Yo creo que acá es un tema fundamental que nosotros debemos tener el conocimiento, digamos, que ya la persona ha entrado a la última etapa, digamos, para entenderlo, la gravedad que se da en este caso de la enfermedad. Entonces yo creo que acá es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, digamos, al momento de tener de repente en zonas altamente endémicas. Y esto un poco para ver la peste bubónica. ¿Qué sucede con la peste bubónica? Digamos, se caracteriza además de los signos y síntomas ya descritos por una hinchazón aguda que a veces se produce dolorosa, que viene a ser en los ganglios linfáticos y conocido como pubón. Esto correspondiendo frecuentemente al sitio de picadura de una pulga infectante, siendo las localizaciones más frecuentes la inguinal, la crural, la femoral, la axilar, que generalmente es la más visible, que a veces podemos visualizar, y la cervical. También puede localizarse en la región postauricular, la popiclia, la epitroclear y entre otros. Entonces sería más o menos donde tengamos el mayor riesgo de enfermar. El bubón requiere este estado en ellos. El agente etiológico de la peste se multiplica en gran medida, causando la necrosis de los tejidos del ganglio, formándose abscesos que en algunos casos se fistulizan y drenan hacia el exterior, disminuyendo así con ello la severidad de los signos y síntomas. Yo creo que esto es fundamental que nosotros tengamos en cuenta, digamos, cuando los casos de los bacilos logran vencer la resistencia de los ganglios, llegan a pasar a la sangre, o sea, se produce un proceso de bacteremia, o sea, llegan a pasar a los con localizaciones secundarias en otros órganos, como por ejemplo el tema del vaso, del hígado, los pulmones y las meningias, y produciéndose la septicemia y posteriormente la muerte. Yo creo que esta etapa es fundamental que nosotros recordemos en lo que viene a ser prácticamente que este bubón que tenemos a veces puede ingresar a lo que viene a ser en el tema del nuestro bubón.
Yo creo que este es un tema fundamental que nosotros debemos. La parte septicémica es justamente un problema que tenemos en nuestro organismo para ver el tema de lo que viene a ser, digamos, la forma septicémica primaria y secundaria. Yo creo que este tema que nosotros debemos tener en cuenta es fundamental, que nosotros vamos a conocer posteriormente al identificar de repente en lo que viene a ser ya el tema de laboratorio, en lo que debemos saber, tomas nenas, lo que viene a ser nuestra deshidratación. Cuando el compromiso de ganglio no es evidente, la yersina se multiplica en sangre, pudiendo identificarse como cultivos. Hay que tener en cuenta factores. Los factores generalmente es el tema de educación en la población, que va como primer, digamos, problema que tenemos a nivel de nuestro país, y tenemos a veces la insalubridad o el tema deficiente del saneamiento, como también a veces el tema de la pobreza. Yo creo que esto es un tema fundamental que nosotros debemos considerar. El desconocimiento de nuestra población al frente a muchos riesgos, una de ellas en este caso la peste, frente a las enfermedades metaxénicas, por ejemplo en el tema de lo que viene a ser la sarbovirosis, en el tema de malaria, en el tema de lo que viene a ser riesgo a la salud. Yo creo que esto es necesario, el sistema deficiente de saneamiento que vive en muchas localidades, muchas ciudades, en lo que viene a ser, por ejemplo, el tema de la limpieza que a veces se produce, o también el tema de desconocimiento, de no ingresar a aguas que están altamente contaminadas con la presencia de orina de roedores, como es el tema, por ejemplo, de lo que viene a ser leptospira. Yo creo que es fundamental en lo que viene a ser en el tema de la limpieza. Hay otro tema fundamental, el tema de la extinción del hábitat de los roedores, modificación de la dinámica de las poblaciones, la emergencia de nuevos vectores y reservorios del genotipo de Yersinia pestis. Hay otro tema fundamental que queremos acá ver los determinantes. Justamente la peste no puede ser erradicada ya que está muy extendida a los reservorios. Sabemos que reservorios, los roedores silvestres pueden tener dentro de su organismo como algo natural, digamos en la presencia de lo que viene a ser en este caso la bacteria de las pulgas, las pulgas y la bacteria, la Yersinia pestis, las pulgas, y en este caso el tema de Yersinia, para que nosotros al momento de acercar por la actividad económica tengamos que estos roedores también el tema de alimentación vayan acercándose a nuestros roedores sinantrópicos, que es casi convive con nosotros, y tener en este caso, por ejemplo, el brote de peste puede causar gran daño a la economía y provocar pánico en nuestra población. Esto, por ejemplo, ocurrió en India en 1974 cuando se reportó con un brote de peste neumónica de 50 muertes. Hay otro también en la ciudad de Surat que llevó un colapso en el turismo y el comercio con un costo estimado de $600 millones que tuvo que invertir ese estado para hacer su control respectivo. Entonces la prevención y la rápida gestión de los brotes sería muy sostenible, tendría un menor costo en lo que viene a ser nuestro análisis costo-beneficio. Y acá hay que ver el tema de lo que viene a ser la adaptabilidad que tiene Yersinia pestis en su genoma altamente plástico y su capacidad de sufrir reordenamientos genómicos, que sería el modo más eficiente para la adaptabilidad a nuevos nichos ecológicos. Hay que ver esa facilidad que tiene Yersinia pestis de la adaptabilidad a nuevos nichos ecológicos. Esto un poco para ver el sistema multinivel de determinantes en la peste, para conocerlo de cerca, la participación de la comunidad. Prácticamente son dos grandes niveles que hay que tener en cuenta. Primeramente, el tema de las condiciones generales socioeconómicas y culturales. Dentro de ellos va el tema de producción, educación, ambiente laboral, condiciones de vida y trabajo, el desempleo, agua y servicios de saneamiento, los servicios de atención de salud y la vivienda. Tenemos acá lo que viene a ser las redes sociales y en este caso y comunitarias. Tenemos acá lo que viene a ser también los factores de estilo de vida saludable, y acá viene a ser el tema de la población, que está edad, sexo, factores hereditarios para la fácil disponibilidad. Si nosotros vamos a la producción agrícola, prácticamente lo que hacemos a veces vamos por nuestra actividad económica expandiendo nuevas áreas en lo que corresponde
digamos, a nuestras localidades, nuevas áreas agrícolas. Hay otro que también en lo que corresponde, por ejemplo, el tema de la caña de azúcar, la crianza inadecuada que también a veces se da en el tema de factores de estilos de vida. Por ejemplo, tenemos crianzas inadecuadas como son la crianza de los cuy y de los cobaltos, la poca participación de la comunidad, que es un tema deficiente que tenemos, hay poco compromiso de la comunidad. Yo creo que es una labor que tenemos que ir apostando. Y también tenemos acá que es justamente un tema deficiente que tenemos. Hay otro tema acá que hay que ir evaluando la cercanía a veces que nosotros originamos con cultivos inactivados y reservorio de peste. Entonces acá tenemos que tener en cuenta lo que viene a ser y las limitaciones económicas en la prevención y control en lo que viene a ser el tema de peste. Yo creo que es una labor bastante ardua que tenemos que ver en el tema. Esto un poco para conocer el tema en este caso, de la pulga, del parásito que se lleva a la gente que Yersinia pestis. Entonces, un poco para ubicarnos bien, tenemos el roedor silvestre. Dentro del roedor silvestre tenemos una pulga que es Xenoxila chopis, que es la encargada, digamos, es el vector encargado en lo que corresponde a la transmisión de llevar, digamos, a esta bacteria, Yersinia pestis, y es la que origina la transmisión de la enfermedad de la peste. Esta tiene dos reservorios importantes, en este caso las pulgas, la Rattus norbergicus, que viene a ser prácticamente la rata del alcantarillado, y la rata techera, que también tenemos Rattus rattus. Entonces, la pulga, la Xenoxila chopis, es el único vector, digamos, que tiene la facilidad de llevar, digamos, en este tema a lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso el tema de las pulgas. Yo creo que es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta en este caso para lo que viene a ser la transmisión de esta enfermedad, de lo que viene a ser la peste, justamente es que a través de las picaduras de las pulgas se producen una abrasión de la piel, o sea, unas pequeñas heridas que pueden ser transmitidos por agentes infecciosos y o parasitarios. Y esta transmisión puede realizarse a través de las heces contaminadas que dejan las pulgas mediante la regurgitación, en este caso, de lo que viene a ser las picaduras. Entonces, a través de su rasgado de nuestra piel, lo que hace, digamos, regurgita, digamos, acá, en este caso, hace un pequeño, digamos, entonces, en lo que viene a ser, digamos, las pulgas al momento de su picadura. Esto un poco para tener en cuenta los indicadores que maneja el sector salud, que viene a ser el índice específico, que viene a ser número de pulgas por especie, entre el número de roedores, y tenemos el índice general de pulgas. Este índice general de pulgas sí se ha establecido, digamos, que viene a ser el número de pulgas colectadas entre el número de roedores capturados. En este caso, si el índice general, el índice de específico es mayor a 1, es indicativo de una situación peligrosa. Si el índice general de pulga es igual, mayor a 10, entonces la vivienda tiene con alto grado de hacinamiento, es decir, es hacinamiento a lo que viene a ser de la presencia de pulgas. La presencia de Xenoxila chopis en este caso tenemos en Litargius, que en este caso tenemos en forma intradomicilio, indicando factores de riesgo de la transmisión. Hay que tener en cuenta que en áreas endémicas los índices inferiores a 1 con respecto a Xenoxila chopis representa riesgo. O sea, hay que tener en cuenta que con indicadores bajos en áreas altamente endémicas a Xenoxila chopis sí significa riesgo de transmisión. Hay que tener en cuenta también el nivel de infestación de pulgas por viviendas, número de pulgas colectadas sobre el número de especies expulgadas. Esto es fundamental para ver con los animales, digamos acá, esto mide el nivel de índice de infestación de pulgas por viviendas pre y post diseminación.
Yo creo que es una tarea fundamental que nosotros debemos siempre implementar en nuestras actividades que realizamos en relación a lo que corresponde en relación a lo que viene a ser acá el tema de las pulgas. Yo creo que ese es un tema fundamental. También tenemos el índice acá de roedores, que viene a ser un tema fundamental, roedores específicos en lo que viene a ser de pulgas específicas sobre números de roedores específicos capturados. Esto creo que tenemos acá, estos índices serán determinados en forma semestral a fin de demostrar tendencias estacionales. Yo creo que este es un tema general que tenemos que tener en cuenta para lo que viene a ser número de roedores capturados e infestados, que es un tema que nos debemos tener en cuenta, que serán determinados en forma semestral a fin de demostrar tendencias estacionales. Yo creo que esto es un tema que vamos a ver bastante. El control de los ectoparásitos, este es un tema que nosotros nos debe llamar la atención bastante, la identificación del foco de proliferación del huésped, que es un tema que nos corresponde a nosotros, que dice identificación del foco de proliferación del huésped, mayor número de ratas, el inicio de operaciones de desinsectación para el control de pulgas se desarrollarán en manera centrífuga del punto identificado hacia afuera, la aplicación de insecticidas residuales para eliminar rápidamente las pulgas infestadas. En caso de usar insecticidas en polvo seco hay que extender una capa de polvo en las vías de acceso y sendas de las ratas. En caso de uso de polvo mojable o líquidos hay que aspersar directamente en lugares frecuentes por los roedores, especialmente las madrigueras. Yo creo que esta es una tarea que nos corresponde bastante en lo que es el manejo de los roedores, y es un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta, la gran capacidad reproductiva en este caso de lo que viene a ser el tema de los roedores y por ende. Estos son los roedores silvestres identificados. Vemos un gran número de roedores, algo de 29, justamente en lo que viene a ser el riesgo que tenemos bastante en lo que es, por ejemplo, los diferentes tipos de roedores. Actualmente en nuestro país lo que se ha encontrado es Acodon, también tenemos el Oryzomys sp. También tenemos el Sigmodon, también, que es un tema fundamental que nosotros hemos podido ver como roedor silvestre de alto riesgo de transmisión en lo que viene a ser peste. Un poco para tener en cuenta la colocación de trampas. Esta colocación de trampas generalmente tenemos que tener en cuenta en el interior de viviendas, en el peridomicilio, más o menos hasta más o menos qué distancia tenemos, y mayor de los 20 metros prácticamente lo que tenemos. Entonces acá primeramente tenemos la aplicación de trampas que nosotros debemos colocar en el peridomicilio, digamos que es hasta 10 metros, que es fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta. Fundamentalmente en lo que viene a ser sin trampa, acá prácticamente vamos a colocarlo en lo que viene a ser de acuerdo a la distancia prácticamente a la vivienda. Yo creo que esta tarea de colocación de trampas es fundamental. Por ejemplo, acá la cantidad, cada qué distancia debemos colocar las trampas, por ejemplo, a un radio de 100 metros. Lo que recomienda generalmente en la aplicación es cada 10 metros. Entonces, ese es un tema fundamental. Después dejar, por ejemplo, de colocar trampas. Y por último, colocar trampas cada 5 metros, para más que todo ver el tema de roedores silvestres. Yo creo que el tema de roedores silvestres es un tema fundamental que nosotros debemos estar viendo, evaluando en lo que corresponde a nuestra aplicación en lo que viene a ser el tema de la captura de trampas. Hay unas preguntas que nos ha llegado por parte y vamos a dar respuesta a lo que vienen a ser las inquietudes que tiene
en este caso algunos amigos participantes en lo que corresponde al evento. Dicen que quieren saber cómo eliminar las cucarachas roedores de un hospital. Primeramente, en áreas hospitalarias tenemos que ver, y hay un tema que ya la empresa BQC ha visto, en cucarachas hay que ubicar bien. ¿Por qué? Porque en cucarachas en áreas hospitalarias tenemos que colocarlo. Principalmente hay zonas o áreas, digamos, donde están las famosas UCI, que son unidades de cuidado intensivo, donde no podemos aplicar venenos, como también hay zonas de preparación de alimentos, y generalmente tenemos que en hospitales el sistema, digamos, inmunológico de la gente que está internada es deficiente. Y un tema fundamental que a veces también tenemos zonas, áreas que son para los recién nacidos, que a veces hay preparación de alimentos, que son los lactarios. Entonces no podemos aplicar de repente, digamos, actividades de aplicación de insecticida, como lo hacemos, por ejemplo, para el vector Aedes aegypti, sino que nosotros tenemos que hacer una evaluación in situ de lo que viene a ser, en este caso, la colocación de ciertos geles, que vienen a ser, digamos, productos químicos, puntualmente ubicando previo seguimiento o monitoreo que nosotros tengamos que realizar al momento de hacer la inspección para la aplicación de dichos geles. Estos geles vienen con productos químicos, con insecticida, digamos, más algún aditivo que permita ser apetecible a la cucaracha. Luego hay que hacer también el tema de una correcta eliminación de los residuos, en este caso de los alimentos que han quedado, porque la cucaracha lo que busca es alimentarse, y además la limpieza correcta. Yo creo que la eliminación de las cucarachas sí es una actividad puntual, es una actividad de localización, digamos, donde se está generando el problema, y debe ir acompañada principalmente con la limpieza, debe ir acompañada con la educación, en este caso, y con la eliminación correcta que debe realizarse en los desperdicios o restos de alimentos. Otro tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta en lo que viene a ser el tema de cucarachas, que las cucarachas tienen una alta capacidad reproductiva, por lo tanto la presencia de las famosas ootecas hace que nosotros tengamos, digamos, generación de crías, digamos, en números elevados. Yo creo que solamente manteniendo un control químico focalizado en los puntos donde tenemos la generación de la presencia de las cucarachas, vamos nosotros con la limpieza, la limpieza correcta y la eliminación de dichos residuos utilizados, vamos a tener una correcta, digamos, disminución o una eliminación de lo que viene a ser presencia de cucarachas en lo que viene a ser en áreas hospitalarias. A veces hemos tenido presencia de cucarachas en los diferentes medios, por ejemplo, de las cocinas de los hospitales. Es un peligro digamos, de que se pueda originar una propagación de enfermedades gastrointestinales en pacientes que están con el sistema inmunitario, digamos, disminuido, o lo que viene a ser en los coches que se dispersan o se llevan los alimentos de un sitio a otro. Yo creo que esto originaría que es un indicador de falta de limpieza, es un indicador que falta, digamos, una correcta y una adecuada limpieza en lo que nosotros estaríamos algún momento utilizando en el desplazamiento de las cucarachas. En relación al control de los roedores en hospitales, nosotros hemos tenido problemas, por ejemplo, un problema en lo que tenemos, digamos, una alta población de roedores fue, por ejemplo, el hospital Loaiza. En el hospital Loaiza se estuvo construyendo lo que viene a ser, en este caso, lo que se usa el metropolitano. Y esto hizo que todas las madrigueras que estaban en la parte media, digamos, en la parte media de lo que se desplaza en este tema de los hospitales, prácticamente nosotros teníamos que tener en cuenta el tema de lo que viene a ser que estos roedores pasaron al hospital. Yo creo que en este caso
el roedor lo que busca es justamente, primeramente, su alimento y sus madrigueras para continuar con su ciclo de vida de reproducción. Y esto sí nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, porque el tema es qué hacer frente a una, digamos, población elevada de roedores. Hay que tener en cuenta primeramente para hacer un control, en este caso de roedores en áreas hospitalarias, debemos tener en cuenta primeramente que hay que ubicar dónde estarían las madrigueras en dicho hospital. Es decir, dónde estarían de repente Ratus norbergicus o Ratus, en donde estaría con lo que viene a ser en este caso su madriguera para continuar con su ciclo de vida. ¿De dónde están obteniendo los alimentos? Es decir, ¿cuál es la fuente que origina que el roedor tenga, digamos, el alimento disponible? Y ese es un tema que comenzamos a analizar los puntos críticos de por qué, digamos, hay la presencia de los roedores. Y justamente era primeramente que no había un horario adecuado de el recojo y la eliminación de los residuos sólidos biocontaminados. A veces se generaba residuos sólidos en horario nocturno y no era eliminado inmediatamente, sino que se esperaba hasta el día siguiente, y la presencia de los roedores en horas nocturnas sale con mayor, digamos, facilidad el roedor para poder alimentarse. Entonces se cambió el horario del recojo y eliminación de los residuos sólidos biocontaminados. El otro tema fundamental que encontramos era que la gente que iba a visitar a sus pacientes, había familias que llevaban alimentos y esos alimentos eran eliminados fácilmente en áreas o jardines del hospital. Entonces se originó que también el roedor tenga a la mano lo que viene a ser alimentos. Hay que entender que el roedor es omnívoro y por lo tanto nosotros tenemos prácticamente el alimento, tenía la madriguera y tenía lo que viene a ser, digamos, el saneamiento deficiente. Se cambió totalmente, se comenzó a evaluar primeramente el índice de atrape, se evaluó que fue indicadores muy altos que tuvo por cuestión de, digamos, de cuestiones, digamos, de manejo interno del hospital. No vamos a mencionar el índice de atrape, pero sí tuvo indicadores elevados. Y lo otro es que se comenzó a implementar lo que viene a ser la aplicación digamos, de los cebaderos, que viene a ser en este caso el rodenticida más un aditivo adicional que era llamado fácilmente, digamos, llamativo para el roedor y apetecible para el roedor, se colocaron cercano a las madrigueras. Sí, y se hizo también, digamos, la eliminación, digamos, y no permanecía, digamos, residuos biocontaminados de un día para otro. Entonces, se pudo verificar que prácticamente, digamos, había, digamos, una disminución en lo que compete el tema de los roedores, porque se encontraron ratas, en este caso Ratus norbergicus, muertos en dicho, y se le hizo la eliminación correcta y adecuada. Y hubo una disminución a través de la evaluación que hicimos post-control en lo que compete a la disminución de los índices, en este caso de atrape, que se obtuvo posterior a lo que viene a ser nuestra actividad. Hay que entender que una actividad de control no es de una semana, de 15 días. La actividad de control de roedores nos demoró algo de 3 meses. Otro tema puntual fue justamente el tema del mercado, la parada que teníamos antes en La Victoria. También se construyó lo que viene a ser el tren eléctrico que pasa por lo que viene a ser cerca Gamarra. Todos los roedores, todas las madrigueras pasaron a la parada y lamentablemente tuvimos alta proliferación. Lo que sí es aconsejable es ver, evaluar con qué alimento, digamos, disponible nuestro control va a competir. En este caso, lo que se hizo prácticamente es, se colocó el veneno, se colocó el rodenticida y se colocó un aditivo adicional para que sea algo apetecible. En este caso teníamos la presencia de lo que viene a ser los granos, como era el maíz, teníamos lo que viene a ser el tema de lo que eran los tubérculos, la papa, que es algo apetecible para el roedor.
lo que nosotros comenzamos a evaluar cuál sería el apetecible era el pescado en este caso la caballa, lo cual también se hizo la actividad de control. En esta actividad que vemos en la lámina o en la diapositiva, que justamente este es un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta, y creo que esto es algo que tenemos que tener prácticamente. Esto conlleva a que nosotros tuvimos una gran presencia de leptospira en lo que viene a ser una ciudad de Corrales, en lo que es Tumbes. Esto es aguas residuales que vienen circulando, digamos, por la parte periférica de lo que viene a ser la localidad. Teníamos zonas más abajo, un sistema de canal que llevaba el agua a lo que viene a ser a una planta de agua, y lo cual los roedores salían de unas viviendas cercanas a lo que viene a ser, digamos, el sistema de alcantarillado abierto, digamos, circulaba todo, pero las familias lo que tenían era prácticamente zonas o centros de acopio de residuos sólidos comunes o municipales prácticamente, y estaba totalmente expuesto en sus áreas o sus, digamos, patios o en sus corrales. Esto originó que prácticamente los roedores comenzaran a proliferar enormemente, que prácticamente el roedor ya no tenía que tener, digamos, la oscuridad, como era tanta la proliferación de los roedores, comenzaron a salir abiertamente y utilizar, digamos, lo que encontraron, digamos, en las viviendas que se dedicaban al reciclaje. Y lógico, lo que ya, digamos, como era tanta la población, también salieron fuera de la vivienda y eran fácilmente visibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que se implementó una actividad de control, primeramente en lo que viene a ser la eliminación inmediata de lo que viene a ser, en este caso, el material, los residuos sólidos comunes que estaban, digamos, tirados. Totalmente se ordenó a través de una ordenanza municipal distrital para que todas las familias que estaban tenían como actividad el tema de reciclaje dispongan inmediatamente de su eliminación inmediata. Entonces esto hizo que de todas maneras nosotros apliquemos una actividad de control que nos duró algo de 2 meses y medio en lo que viene a ser la colocación de cebaderos. Lo colocamos cada 10 metros, dando prioridad a las zonas donde teníamos el tema de lo que viene a ser saneamiento totalmente deficiente, como vemos acá, en lo que compete en esa zona. Se hizo más o menos en algo de 3.000 viviendas el tema del control. Se hizo una inversión con el gobierno local donde se pudo intervenir totalmente en nuestra actividad. Hay un tema, creo que nosotros tenemos también tener en cuenta el control de las avispas. El control de las avispas no está considerado dentro de lo que viene a ser la temática para el día de hoy, pero sí lo podemos dar la información necesaria en lo que compete a un tema fundamental que compete en este caso. Primeramente, nosotros debemos primeramente utilizar modificaciones del medio, como es un control físico a través de repente de lo que viene a ser primeramente con la bioseguridad necesaria, digamos, ver en dónde estamos obteniendo, digamos, el medio que las avispas están conglomerando, y luego hacer una aplicación de repente en forma mecánica de productos o sustancias químicas llamadas insecticidas que nos permitan inmediatamente eliminar. Para la aplicación de un control con avispas, nosotros tenemos que tener la indumentaria necesaria, el equipamiento necesario para no exponer y tener riesgo del trabajador. Yo quisiera que de todas maneras se le va a dar la información, es el compromiso de la empresa BQC, brindar todos los conocimientos necesarios, más que todo para fortalecer lo que viene a ser en este caso la parte preventiva en nuestro país. Hay un tema, creo, fundamental que se ha considerado en lo que viene a ser la influencia del cambio climático en las enfermedades transmisibles de importancia en salud pública. Yo creo que esto sí justamente fue una decisión debido a que actualmente tenemos temperaturas cada vez más elevadas, tenemos reportes de transmisión en lo que compete a enfermedades transmisibles, en este caso
si priorizamos el tema de las metaxénicas en zonas de repente que no teníamos, digamos, problema, pero que actualmente la temperatura y la presencia de lluvias ha hecho que tengamos un mayor reporte. Yo creo que acá justamente esto es la preocupación de la empresa BQC, en que tengamos que tener en cuenta que todo viene influenciado a través de las investigaciones operativas en lo que viene a ser el tema del cambio climático, que prácticamente tiene un impacto adverso a las enfermedades, especialmente a las enfermedades infecciosas. Se ha identificado fuentes de relación entre variables climáticas y crecimiento de las tasas de mortalidad, de la reproducción, la distribución, tanto a la parte del espacio temporal del vector. Los datos epidemiológicos indican además la aparición y la reemergencia de muchas enfermedades infecciosas después de que cada evento de cambio climático, el impacto del cambio climático, el surgimiento y resurgimiento de enfermedades transmitidas por vectores, el impacto de eventos climáticos extremos y el desarrollo social en educación y adaptación que debemos tener como tarea prácticamente fundamental en lo que viene a ser a nuestra comunidad. Esto un poco para ver el tema del incremento de la temperatura, el aumento de 0.74 de la temperatura global del aire en el siglo XX, una expansión continua de 1.8 milímetros por año en este caso, y tenemos un tema que justamente sí es fundamental, el pronóstico notable por parte en este caso de lo que viene a ser el panel intergubernamental sobre cambio climático, un aumento notable de 1.5 a 5.8 en la temperatura media mundial en el siglo XXI. Esto va a ir acompañado de eventos climáticos más severos, dominantes, principalmente lo que estamos viviendo, el tema de inundaciones y sequías. Yo creo que esto sí es una tarea que creo que está dando un aporte en la empresa a lo que viene a ser el impacto que nosotros tenemos cada vez con el incremento de temperatura, con la presencia de lluvias, con la presencia de sequías, donde ha hecho que pueden influir significativamente en lo que viene a ser en la salud humana a través de la aparición de enfermedades infecciosas, y esto los patógenos, los vectores y las condiciones favorables en la transmisión son tres componentes esenciales involucrados en la mayoría de las enfermedades infecciosas. Hay un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta: la influencia del cambio climático en las enfermedades transmisibles. Principalmente son un requisito previo para la reproducción, la supervivencia, la mortalidad y la distribución espacio-temporal, principalmente de vectores y de los agentes patógenos causantes de enfermedad. Vienen bacterias, el tema de virus, que vienen, digamos, ser repentinos a largo plazo, que pueden tener un impacto positivo sobre las enfermedades. Y esto vemos prácticamente el cambio climático, como vemos, apreciamos, tenemos las inundaciones, las sequías, el ciclón, el huracán, las olas de calor, que es más notorio y que produce, y actualmente en Piura el año pasado, 2018, tuvieron personas fallecidas por las olas de calor, en los fenómenos tanto el niño y la niña, entre otros. Hay modos de transmisión que están, en este caso, para transmisión de los vectores, y esto viene en el tema a base de agua, transmitido por, a veces, alimentos, también transmitidos por el aire, transmitidos por los roedores. Entonces hay varias fuentes de transmisión. Tenemos vectores, agua, tenemos alimentos, tenemos el aire, que justamente también se ha hablado, tenemos los roedores, entre otros. ¿Y cuáles son las enfermedades? Tenemos, por ejemplo, el tema de malaria, el tema de dengue, la enfermedad de Lyme, la fiebre hemorrágica, la fiebre del Nilo, la fiebre amarilla, entre otros. ¿Cuál es la respuesta en este caso nosotros como persona, donde nosotros debemos siempre, y creo que es el compromiso que tiene la empresa BQC, es el tema de lo que viene a ser la educación, la respuesta social, en este caso, la respuesta social, la adaptación humana, en este caso la salud pública, el pronóstico y el desarrollo social. Yo creo que lo que está apostando actualmente BQC es el tema de educación a través de la que vienen a ser las capacitaciones que venimos realizando. Entonces hay que tener en cuenta que hay fenómenos climáticos extremos que representan en este caso el resultado de las variables climáticas que infringen los límites del umbral.
En este caso, el término más general de estos eventos pueden clasificarse como extremos a escala global, como es en este caso el niño, la niña. Tenemos la oscilación de cuasi bienal, en este caso lo que viene a ser el QBO, y eventos a escala regional, como son en este caso las inundaciones, las sequías, los cambios en las precipitaciones y sequías. También hay que tener en cuenta los fenómenos meteorológicos extremos. No solamente pueden provocar una gran propagación de enfermedades a través del aumento del crecimiento de los vectores, del agente patógeno, en este caso virus, y las rutas, en este caso, de transmisión, sino también pueden causar un colapso en la infraestructura, tanto en lo que viene a ser de salud pública, el tema de digamos, el sistema de saneamiento deficiente, la escasez de suministro de agua y una mayor concentración, digamos, afectada en las personas. Esto un poco para tener en cuenta, y acá vamos a centrarnos bien en algunos eventos climáticos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos el Niño. El Niño, justamente extremo, es responsable del brote a veces de malaria, tanto que hubo en el año 2007 en malaria. Tenemos acá en Perú, Bolivia y Ecuador, debido a las lluvias, por ejemplo, en el año 83, el efecto del Niño varió según la región. Tenemos, por ejemplo, también el impacto en San Francisco, Los Ángeles, que en este caso se evidenció un aumento del 30 al 50% de hospitalización, con una disminución de 5 grados centígrados en la temperatura de promedio mínimo global a las epidemias de la gripe. Sin embargo, se observaron entre 25 y 40% de hospitalización, en este caso en Sacramento, con solo el 5 grados centígrados de temperatura máxima promedio. Hay otro que viene a ser en este caso la Niña, que justamente provoca brotes en este caso, también de ciertas enfermedades. Tenemos la oscilación de cuasi bienal, se conformó por la causa principal de aparición del virus del río Ross. Tenemos acá la sequía. Estas son categorías de sequías agrícolas, justamente las más severas. Muchos agricultores sufren trastornos mentales debido a las pérdidas significativas en la producción de sus cultivos. Y algunos terminan por la cuestión de las sequías perdiendo su inversión, a veces hasta suicidándose. Un tema fundamental que a veces escuchamos y que no se da tanto es el tema de las olas de calor. Yo creo que esto justamente la empresa BQC está brindando esta información para tomar en cuenta que se observó una relación positiva en el ingreso hospitalario debido al calor, la humedad excesiva debido a la aparición de lo que viene a ser de angina en el pecho, es decir, fue afectado. Y anualmente más de 400 niños en los Estados Unidos mueren por la enfermedad relacionadas a las olas de calor. En este caso como diarreas, fiebre tifoidea y ictericia. Tenemos también que estudios recientes proporcionan evidencias confiables entre lo que viene a ser la relación directa a las olas de calor y el infarto del miocardio en la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, las olas de calor prácticamente tienen una relación con muchas otras enfermedades, una de ellas el infarto de miocardio, y esto lamentablemente a veces debido a la insuficiencia cardíaca congestiva. Las inundaciones, se observó una asociación directa entre lo que viene a ser la gastroenteritis y la intensidad de la inundación, en este caso, por ejemplo, en Lewis, en el sur de Inglaterra. Los huracanes, por ejemplo, que se ha afrontado, tenemos en Honduras, Venezuela, donde también se pudo evidenciar brotes de malaria, dengue, luego de un evento de huracán. El ciclón, los eventos de ciclón aumentan notablemente con la leptospira y la incidencia del cólera. Hay que tener en cuenta, amigos, que los factores del cambio climático prácticamente alteran los patrones de temperatura ambiental, el viento, la precipitación, lo que pueden afectar indirectamente la distribución de los agentes patógenos, las tasas de reproducción de los vectores y los medios de transmisión. Yo creo que esto lo que estamos mostrando prácticamente, lo estamos viviendo, este incremento de temperatura que tenemos del ambiente, el tema de precipitaciones, el tema de la redistribución de los agentes patógenos, de repente la aparición de nuevos genotipos dentro de los mismos serotipos,
hace que también algunas, digamos, brotes, como son las arbovirosis, digamos, como es una población virgen, digamos, que no hemos tenido antes las nuevas variaciones genéticas, hace que tengamos un número elevado de personas, y el desconocimiento por parte de la población hace que tengamos una alta tasa de letalidad. Estos patógenos pueden verse afectados por los cambios climáticos directamente a través de alteraciones de los mecanismos de reproducción y comportamiento de su supervivencia. Indirectamente pueden afectar al influir el medio ambiente, particularmente en su hábitat. Por lo tanto, el cambio climático puede aumentar la cantidad y también puede inducir a cambios importantes en la distribución de los patógenos. Yo creo que esto sí tiene que ver bastante con lo que viene a ser actualmente. Tenemos regiones que de repente van a estar presentando algún momento el tema de positividad de las arbovirosis, en lo que viene a ser el tema de inundaciones, flujo permanente de población. Actualmente tenemos nuestros amigos venezolanos que también vienen con toda la, digamos, la presencia como, digamos, huésped de repente algún momento de ciertas enfermedades, en este caso, que debemos evitar. La temperatura sí tiene, digamos, una influencia significativa en la transmisión y el ciclo de vida de los patógenos. Esto es algo que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, en el caso del Plasmodium falciparum se encuentra de 20 grados centígrados, y en este caso el periodo de incubación estringe es alrededor de 26 días, lo que se reduce a 13 días con 25 grados centígrados. Entonces esto sí es algo que nosotros debemos tener, que el calentamiento global puede inducir modificaciones genéticas en los patógenos, como son el tema del virus chikungunya, lo que podría ser más resistente y reproducirse a mayor velocidad. Que también hay que tener en cuenta en los ambientes acuáticos, lo que a menudo conduce a un aumento exponencial de ciertos microorganismos. En este caso, nosotros hay que tener que los virus son responsables, por ejemplo, de fiebre amarilla y de dengue, son transportados y transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Estudios anteriores, en este caso, encontraron que el crecimiento de las larvas de Aedes aegypti no disminuye cuando la temperatura supera los 34 grados centígrados. Además, la medida de temperatura, en este caso del aire, alcanza los 40 grados, la concentración, en este caso, o la población de Aedes aegypti en adultos también comienzan a colapsar, es decir, con un aumento continuo de temperatura global. Los vectores, como es transmitido por Aedes aegypti, pueden algunas veces en algunas regiones, por este incremento de temperaturas elevadas, van a disminuir. Yo creo que esto también debemos tener en cuenta que por temperaturas debajo también algunas pueden disminuir. Hay que tener en cuenta el tema de las precipitaciones. Justamente esto desempeña un papel importante en lo que viene a ser la distribución de los vectores. En este caso, la mayor parte del crecimiento del vector se acelera durante las lluvias con el aumento de la temperatura. Esto hay que tener en cuenta también que el cambio climático, en este caso, estas variables pueden dar resultado como la reproducción exponencial de las poblaciones. En este caso hay eventos meteorológicos peligrosos en combinación que tienen graves impactos en lo que viene a ser enfermedades infecciosas que pueden aumentar con la variedad, y esto está relacionado principalmente al impacto que puede darse en nosotros, en los seres humanos. Esto vamos a dejar un ratito. En lo que corresponde a algunas enfermedades afectadas por el clima, tenemos en caso de lo que vienen a ser las variables Aedes aegypti, enfermedades como el dengue. En caso de los vectores hay que tener el aumento. En caso de los vectores tenemos el aumento continuo de la temperatura y los cambios en este caso que permiten acelerar el crecimiento de Aedes aegypti. Hay que tener que también tiene influencias sobre otras enfermedades
combinada, digamos, Zika y chikungunya, justamente cuando la temperatura de las aguas supera los 34 grados centígrados. Entonces hay que tener en cuenta que las temperaturas adecuadas, digamos, en este caso, en algunos casos, por ejemplo, puede alargar, como también en algunos casos puede disminuir totalmente el tema, por ejemplo, cuando tenemos temperaturas mayores a 34. Hay temperaturas óptimas que tenemos que considera el Aedes aegypti para su reproducción, que va entre 25 a 29 grados centígrados. También tenemos para cules y para muchos otros agentes que podemos observar. Entonces, esto es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, y esto es la sugerencia que nosotros como empresa BQC dejamos a conocimiento, que hay que tener 3 niveles de práctica que deben adaptarse para reivindicar con éxito los efectos adversos al cambio climático y enfermedades. Primeramente, debemos implementar políticas estrictas y mejorar para reducir emisiones de carbono mediante el uso de recursos renovables y promover la utilización del carbono mediante el empleo del dióxido de carbono en tecnologías de secuestro como tecnologías de biosecuestro o secuestro químico. Es decir, en este caso, evitar seguir generando contaminación del ambiente, como que quiere ser el tema de políticas para disminuir dicha o continuar, digamos, disminuyendo lo que viene a ser el tema de contaminación del ambiente, principalmente el aire. Hay que implementar una investigación detallada para identificar los posibles desconocidos entre las variables climáticas, la aparición y la reemergencia de ciertas enfermedades infecciosas. Hay que contar con una infraestructura adecuada, en este caso en los sistemas de salud pública, con el éxito resultado adverso a lo que viene a ser a nivel que puede producirse a nivel regional o a nivel de todo nuestro país. La adaptación del cambio climático, ese es un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta, que justamente el cambio climático, justo existe una creciente necesidad de comprender que los efectos del cambio de temperatura pueden tener sobre la enfermedad e infecciones emergentes. Esto es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta, que debemos incrementar las investigaciones de susceptibilidad de las especies cambien en relación a la temperatura y preguntarnos si la susceptibilidad es mayor a diferentes temperaturas en diferentes especies. Por ejemplo, el aumento de la temperatura en lo que corresponde a la carga viral media es suficiente con el aumento de temperatura, es decir, si nosotros tenemos un mayor incremento de carga viral cuando también tenemos un mayor incremento de la temperatura. Esto conlleva que nosotros sigamos haciendo en lo que viene a ser el tema preventivo en lo que corresponde a la salud pública. Acá hay dos preguntas justamente en lo que viene a ser el tema de los residuos sólidos y vamos a dar, digamos, solución a lo que vienen a ser las preguntas que nosotros tenemos que tener en cuenta. En lo que viene a ser un tema fundamental en lo que compete al manejo de residuos sólidos, si es competencia solamente del hospital o del establecimiento de salud. En este caso, nosotros hay que tener en cuenta que existen entes dentro de lo que vienen a ser las regiones que son, en este caso, las direcciones regionales o las gerencias regionales. Dentro de ellos se debe evaluar principalmente que los establecimientos tengan, de todas maneras, de acuerdo al nivel, en este caso, de acuerdo como se ha mencionado, a nivel de hospitales, cuenten con su comité, en este caso, de lo que viene a ser, no de lo que viene a ser en este caso del comité, en este caso de lo que viene a ser en este caso el comité de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque el que es el comité técnico donde se tiene que realizar principalmente el tema de lo que viene a ser, el diagnóstico de generación de lo que viene a ser, digamos, la cantidad que se está generando en el día a día a través de un diagnóstico basal que implemente ese comité cuando se hace el estudio por lo que viene a ser por cada unidad o área respectivamente en nuestras unidades hospitalarias. Yo creo que esto sí tenemos que tener importancia porque es prácticamente es una responsabilidad de cada responsable de área, cada responsable, digamos, por ejemplo, si yo me voy responsable de área, para que de todas maneras se tenga conocimiento cuánto es la generación
por el tipo de residuo sólido, si es biocontaminado, si es un residuo especial, si es un residuo común, cuánto se está generando en promedio durante el estudio de evaluación de los 7 días, para sacar cuánto es el promedio de cada uno del día a día. Y esto nosotros vamos a extrapolar por los 30 días que tienen operatividad los hospitales y luego por lo que viene a ser el año, y es más o menos lo que se genera anualmente. Hay otra interrogante que dice el tema de los recojos, si puede ser realizado por lo que viene a ser la municipalidad. Se ha mencionado bien claro acá en lo que conlleva al tema de residuos sólidos biocontaminados. Nuestra normativa, nuestra norma técnica, digamos, presente, nos está diciendo que de todas maneras tenemos el tema de lo que viene a ser una empresa operadora. Esta empresa operadora es fundamental que nosotros tengamos en cuenta que te tiene que entregar lo que viene a ser, digamos, la evidencia de que es una empresa formal, de que es una empresa registrada, que es una empresa que cumple con requisitos establecidos en el Ministerio del Ambiente para lo que compete, digamos, el tema de lo que corresponde a la formalización de dichas empresas. Acá hay una inquietud justamente en relación, y vamos un poco a manejar bien el tema de lo que viene a ser indicadores para quedar bien en claro. Hay un tema fundamental y creo que acá, en este caso, la empresa BQC considera y respeta bastante la normativa nacional existente en lo que dice ser los escenarios, donde implementarlo de acuerdo a la clasificación de escenarios. Hay una normativa técnica, la 116, que es bien claro, en este caso, donde señala los escenarios de intervención, donde señala qué hacer frente a lo que viene a ser el tema de nuestras intervenciones en lo que corresponde a entomología. Primeramente, esta norma, la 116, como vemos acá en pantalla, tenemos 3 escenarios. Primeramente, sin presencia del vector, en este caso, pero con características de riesgo para introducción. ¿Qué quiero decir con esto? Sin presencia del vector, sino que lo que quiero decir es que nosotros en una localidad podemos estar colindando con regiones con localidades que han tenido o tienen la presencia del vector, pero que tenemos de repente la temperatura, tenemos el sistema de saneamiento un poco deficiente, tenemos pocos aros continuos de agua, o tenemos también, digamos, que la gente está acostumbrándose a almacenar el agua porque a veces se lo corta. Es ahí justamente el riesgo de introducción que puede producirse del vector. Yo creo que esto es fundamental. Entonces acá tenemos menos, hay ausencia del vector y hay ausencia de casos, pero se realiza una vigilancia trimestral por el muestreo aleatorio sistemático. Esta vigilancia trimestral por el muestreo aleatorio sistemático sí o sí se tiene que realizar en una localidad para ver la presencia o inmediatamente implementar nuestras medidas de control. Pero acá también nuestra norma sugiere la implementación de una vigilancia semanal en puntos críticos como ovitrampas, larvitrampas. Esta vigilancia semanal, lo que se debe implementar es ver de repente por la migración y el flujo a través de las unidades vehiculares, a través de los servicios de desplazamiento de una localidad a otra, a través de las unidades móviles o a través de repente de personas que están migrando de un sitio a otro. Es que a veces también nosotros estamos llevando de repente el vector. Y es ahí donde nosotros tenemos que implementar nuestra vigilancia a través de puntos críticos como ovitrampas o larvitrampas. Esta vigilancia es fundamental que se implemente porque es una información semanal que nosotros vamos a tener en lo que corresponde al sistema de la presencia o ausencia del vector. A través de esto estaríamos viendo que si nosotros encontramos estadios de larvas o estadios inmaduros, digamos así, de huevos, larvas o pupas, significa que hay población del vector en vuelo y por lo tanto va a seguir utilizando el tema de la reproducción en nuevos criaderos. Hay que entender
que esta vigilancia que nosotros realizamos no solamente es que la oviposición de la Aedes aegypti es en un solo depósito, sino hay que entender que esta oviposición que realiza el Aedes aegypti es una oviposición que lo hace siempre en forma, digamos, por saltos. ¿Qué significa esto? Que lo que busca el vector en la Aedes aegypti es colocar sus huevitos en más de un depósito. Por lo tanto, esta positividad que nosotros vemos a veces en el primer depósito dentro de la vivienda, también nosotros debemos hacer una búsqueda más minuciosa para ver si estamos encontrando en nuevos criaderos. En lo que viene a ser el segundo escenario con presencia del vector pero sin transmisión, esto sí es para nuevas áreas de repente, porque hay el riesgo de la introducción cuando nosotros tenemos los famosos casos importados. Y esto, por ejemplo, nosotros lo tenemos acá en la ciudad de Lima. Pero primero vamos a ir cuando hay presencia del vector y ausencia de casos. Se realiza la vigilancia mensual por el MAS, la vigilancia por ovitrampas o larvitrampas por localidad, el control focal que se realiza al 100%, o sea, la visita de toda la casa de una localidad. Vamos al tema de lo que viene a ser en caso de entomología, de lo que viene a ser por caso importado. Tenemos acá control larvario, control vector adulto y control focalizado. En caso de brotes o epidemias, tenemos acá sí que realizar un control más agresivo. ¿Tenemos otra pregunta? Ya, entonces amigos, si no hay otra pregunta, entonces estaríamos... A ver, ahorita. Bueno, acá hay una pregunta interesante. Justamente, ¿qué hacer con los residuos generados en viviendas con pacientes, por pacientes del centro de salud? Ya, correcto. A veces ya, digamos, si el paciente que nosotros tenemos en vivienda y estamos haciendo... Primeramente hay que entender bien claro, cuando un paciente tenemos ya justamente, digamos un paciente tenemos con contaminación, digamos con agentes o microorganismos, para entendernos bien, con altas concentraciones. Vayamos un ejemplo que justamente están preguntando con el caso de TB multidrogo resistente. ¿Qué hacer ahí? Esto no puede ser mezclado como un residuo común. O sea, no puede ser considerado un residuo común que yo voy fácilmente a colocar en mi balde, voy a colocar en mi tacho o voy a colocar en esto, sino que nosotros tenemos que tener en claro que ese paciente que tenemos en casa o cualquiera de nosotros tiene alta concentración de lo que viene a ser el tema de lo que viene a ser, microorganismo, en este caso Mycobacterium tuberculosis, altamente de riesgo de transmisión. Lo que nosotros tenemos que hacer prácticamente es que ese, manejo de los residuos biocontaminados de dicho paciente, de todas maneras lleguen al establecimiento de salud más cercano y solicitar en este caso al centro de salud o al área de atención del establecimiento que les dé las facilidades con una bolsa roja y que ustedes puedan disponer en el establecimiento más cercano para que sea manejado como un residuo sólido biocontaminado. Lo que buscamos en esta capacitación, amigos, es evitar el riesgo de propagación de la enfermedad. No podemos seguir dispersando muchas enfermedades, como es en este caso el manejo de TBC multidrogo resistente, dentro de la familia o dentro de las personas que indirectamente estén cercanos. Por ejemplo, una de ellas es el personal que hace la actividad de limpieza o la actividad, en este caso, de recojo municipal o de residuos sólidos municipales. Sí estaría, y esto fue justamente a veces sucede en clínicas. Lo que sucede a veces en clínicas, y esto lo he vivido de cerca, tuvimos un paciente que justamente falleció con TB y justamente llegó al establecimiento donde yo laboraba. Lamentablemente,
ese paciente era justamente los residuos o los restos que se hacía, digamos, o se eliminaba, contagió a 2 miembros más de la familia, contagió a una hija y a un hijo. ¿Qué pasó? Que había un manejo, digamos, no consciente de la familia, era un foco de autoinfección y lamentablemente una de ellas falleció, que fue la madre, y 2 fueron, digamos, sí, fueron a los establecimientos, pero esos 2 familiares cercanos también fueron fuentes de contagio a vecinos. Entonces hubo un promedio de casi de 6 personas contagiadas con TBC multidrogoresistente. ¿Qué sucede esto? Que prácticamente lo que nosotros como empresa BQC en este caso brindamos es el tema preventivo. Si yo tengo, y para terminar, un paciente TBCiano multidrogoresistente en casa, yo debo coordinar con el establecimiento para que me brinden las facilidades de tener la bolsa roja, de tener en este caso la facilidad de disponer al centro de acopio, en este caso final del establecimiento más cercano, que puede ser un hospital o puede ser un establecimiento que está más cercano a mi vivienda, para que sea dispuesto y para que cuando el establecimiento a través de la empresa operadora elimine, inmediatamente sea eliminado eso. No podemos seguir eliminando como si fuera un residuo común o un residuo municipal y estaríamos nosotros más bien originando el problema de mayor magnitud, transmitiendo a más personas. Cualquier cosa, la información tenemos y dudas, tenemos el correo para